Estamos tratando de recabar diferentes fuentes. Y ahora que ya comenzó este año electoral, que de a poquito va moviéndose la maquinaria tradicional del escenario electoral de las citas correntinas, buscábamos fundamentalmente en Encuentro por Corrientes pronunciamientos del radicalismo, que es la nave insignia, tomando en cuenta que, de manera bastante indiscutible, ha tenido dos liderazgos muy nítidos en los últimos tiempos, el de Ricardo Colombia y ahora el de Gustavo Valdés. Y fundamentalmente alrededor de las candidaturas. En su momento escuchamos al doctor Viñolo, escuché al senador Flinta el fin de semana, muy prudente el gobernador, que todavía no dice yo soy el candidato, pero es como que hay consenso, y también lo dijo Ricardo Colombia en una entrevista, de que los candidatos en las dos candidaturas más visibles, gobernador e intendente de Corrientes, van a ser radicales. Para un radical de toda la vida, militante y obviamente integrante de la alianza, ¿este concepto usted lo comparte absolutamente? Sí. Lo dije también por radio, lo dije públicamente originalmente. Tiene sentido, es decir, no es una arbitrariedad, no es un arbitrio, porque la arbitrariedad ya es un paso pasando la frontera. Tampoco es un arbitrio, es una decisión fundada, racional, y donde si ustedes miran los socios, en general, todos aceptan tácitamente que eso es así, salvo algunas raras excepciones con mucha racionalidad, que todavía queda un margen de diálogo muy importante que se va a canalizar y se le va a encontrar la solución. Diríamos que hay un solo socio que puede estar teniendo lo que se llama en grado de tentativa, la posible aspiración, con una frase que dijo: un sacerdote alguna vez puede pensar ser papa. Es decir, ese derecho no se le puede quitar a nadie. No, seguro. Lo que sí tiene que haber es fundar la racionalidad, porque todos tienen derecho a ser número uno. El problema que hay son las condiciones objetivas. Porque había un psicólogo que decía: uno no es lo que piensa que es, uno no es lo que dice la gente, uno no es lo que es un poco de cada uno de esas cosas. Y alguno puede pensar que tiene derecho a ser gobernador, la gente no, otros sí. Entonces hay que hacer un mix, hay que ver las condiciones objetivas, y en las condiciones objetivas la bolilla cae en la Unión Cívica Radical, porque es el socio mayor, porque es el que viene llevando el diseño estratégico y consensuado con los demás socios, y donde realmente 20 años de estrategia no es una casualidad. Flinta nos dijo el fin de semana: ECO es armónico porque... es una orquesta. Bueno, en las candidaturas, en el interior... Y hay algunos que tocan el platillo, y el platillo se toca de vez en cuando, y si no, no es banda. Bueno, está bien. Pero el platillo se toca de vez en cuando, no puede estar tocando todo el tiempo el platillo, ¿no? Me iba a encontrar con alguna de esas frases pintorescas, ¿no? Digo, Flinta decía... es armónico a punto tal que en el interior muchas veces los candidatos son de otros partidos, porque entendemos que la territorialidad juega, y a veces hay alguien muy identificado que tiene mejor imagen que algún radical, y obviamente puede ser candidato a intendente en otras localidades. Esto no se da en Capital objetivamente, decía Flinta. ¿Usted comparte absolutamente esto? O sea, sí, acá en Capital el radicalismo tiene un liderazgo muy nítido. El candidato está sano. Pero digo, ¿por qué? No es capricho. Primero porque... como bien dice el discurso de ellos, dice: de un campo de batalla entre la intendencia y la gobernación convertimos en un campo de complementariedad, de rol y beneficio al vecino. Entonces, eso tenemos que cuidar, porque hemos sustituido un campo de batalla histórico. Entonces, si eso es así, y usted tiene una posibilidad de una reelección, y normalmente, como los americanos, una vez te dan y después tenés que irte. No es jubilar, irte del cargo, estoy diciendo. No, seguro. En Argentina esa particularidad no se da, pero acá en Corrientes, el sistema permite volver. En Corrientes se puede volver, sí, claro. pero te pone un techo y un límite, que es irte después de la primera reelección. Por eso te obliga a la alternancia después de la primera reelección. Pero eso es posible, y así está, y así va a ser, y le vamos a encontrar la vuelta. Y a mí, por ejemplo, Cantero dijo una frase que es muy buena. Yo todo lo que sea pirotecnia no toco. Es legítimo que cada uno diga, ¿no? Pero dijo una frase muy buena que a mí me quedó en nota marginal, y es la que vamos a trabajar después. Yo puedo conversar, dijo Cantero, y llegar a un acuerdo con Tassano. Eso es lo importante. Eso es lo que nosotros le ponemos
color. Eso es lo que abrimos. ¿Podría ser eventualmente hasta un viceintendente de Tassano? Puede ser. A eso le ponemos un zoom. ¿Qué quiere decir zoom? Agrandamos la frase. La frase que agrandamos es: yo puedo arreglar con Tassano. Lo dijo él públicamente. ¿Y qué se puede agrandar de Casani? Usted dice, vamos a poner un zoom. De Casani lo que se puede agrandar es que es un hombre de diálogo y que es inteligente. Y nadie da un paso más adelante cuando está en el precipicio. Qué frase esa, ¿no? ¿A usted que le gustan las frases? Y si es necesario, yo iría para atrás y conversaría. Y él es un hombre de diálogo. ¿Cuál es el precipicio? Perdón. ¿Cuál es el precipicio de El Casani? precipicio es pasar el límite de querer ser gobernador cuando las condiciones objetivas, por más que tenga voluntad, tenga condiciones, tenga inteligencia, no da. Las condiciones objetivas, que nada tiene que ver con las condiciones subjetivas que tiene suficiente. O sea, que no reconocer el alcance o la posibilidad o la potencialidad podría, de alguna manera, establecer una condición de suicidio político, dice usted. No, nadie. ¿Se tira al barranco, se suicida? En política no hay homicidio. No, está bien, pero que se tira al barranco... Recuerda lo que saben. En política no hay homicidio. No, está bien, pero sí hay suicidio. Por eso, yo no conozco mucha gente que se tira a un barranco y sobrevive. Y porque yo no creo que el instinto de supervivencia sea menos que el instinto de una ambición al vacío. Pero lo digo con buena leche porque le tengo respeto. Sí. Lo que nos dan son las condiciones objetivas. Por eso hay que recrear el diálogo, canalizar y reencauzar la cosa. Lo digo con... Y Casani merece y tiene participación y es socio permanente y siempre fue solidario con... Todo eso está fuera de discusión. Lo que lo decimos públicamente y de buena fe es el radicalismo, porque es el coordinador general, porque es el que... porque aparte las encuestas dan para eso, no estamos inventando. Si a Casani nosotros nos trae una encuesta verificada que nos garantiza el triunfo, primero nos ponen un problema. Segundo, tenemos que analizar. Y tercero, tenemos que ver quién de los dos garantiza mejor el triunfo. Ahora, si tenemos a alguien que nos garantiza el triunfo, ¿para qué vamos a hacer pirueta con alguien que todavía no nos garantiza nada? Ahora, pregunto del sentido común, ¿eh? En este contexto, senador, en este contexto de análisis profundo, de números que le dan a favor de Gustavo Valdés, con una gestión que ha sido realmente buena, administrando incluso la pandemia, algo que no ocurrió nunca, por lo menos a nosotros, digo, ¿cómo cae no solamente la postura, sino las frases utilizadas por Pedro Casani, un socio, diciendo que Valdés puede ser gobernador o quizás Valdés pueda ser su vice? ¿Cómo le cae al radical esta situación, teniendo en cuenta todo esto que usted señalaba? Mire, de la yo cuestión le diría, objetiva? yo tengo una frase que siempre utilizo para salir de estos atajos que usted me puso, que se llama aporismo, un camino sin salida. Lo que yo suelo usar es la teoría del promedio. Si un hombre fue solidario siempre, si un hombre jugó su rol siempre, si un hombre pidió a veces de más, pero pasó por la máquina devaluadora y pasó y aceptó los lugares que le corresponden, si 10 veces jugó bien y una vez jugó mal, divido por 11 y el promedio pasa el examen, no hay ningún problema. O sea que no lo altera. No altera nada. Aparte de un hombre que tiene condiciones, tiene un partido, tiene voto, hay que respetar, pero cada uno tenemos que... Todos somos número uno, pero yo no soy número uno. Yo me puedo sentir número uno, pero a mí no me toca ser número uno. Ahora, si yo no hubiera entendido, estoy con los pies para adelante. ¿Y Noel Brear? ¿Qué quiere Noel Brear para este turno electoral? Defendiendo porque usted es un militante de toda la vida y además... Yo soy un militante y cuando dicen empezó la campaña, yo trabajo como la salud pública los 365 días al año. Usted está de campaña permanentemente, siempre, por decirlo de alguna manera. Por decir, no paramos, estamos trabajando, estamos dando respuesta a la gente. Tenemos nuestros Facebook, Instagram, todo se puede ver qué estamos haciendo. En algunas cosas, otras cosas no. Pero estamos permanentemente atendiendo, estamos con los vecinos, con la gente. No se dura tanto tiempo de casualidad, ni haciendo zoom desde la cama. ¿Cuántos? Pobre Macri. No, bueno, pero, está bien. Hoy lo conversábamos con Diego, me pareció una tringuería. No, pero eso bueno, es una falta de respeto. Por eso. Ese da pauta, Martín, para otro análisis de Noel Brear respecto a la situación de... Ya vamos por el cambio. Martín sabe cuando estaba en la encuesta y ganaba Macri, nosotros acompañábamos callados, pero no estábamos de acuerdo. Sí, yo lo escuché muchas veces. Hice los análisis de manera muy respetuosa. De lo que iba a pasar. Hay un interés supremo, no voy a romper nada. Yo me acuerdo que en un reportaje me lo dijo y quedó grabado. Bueno,
Pero ¿qué es Valdés? Lo que dijo Gerardo Morales, Gualeguaychú fue necesario, había que ganarle a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner había gobernado muy mal, y tan es así que Macri, que no se sabe cómo llegó, pudo ser por lo mal que manejó Cristina Kirchner, pero resulta que hicieron un contrato tácito entre los dos. Están haciendo un campeonato, quién gobierna peor para volver. Sí, es una buena Entonces, una retroalimentación peligrosa. Sería bueno que Argentina mida por resultados la presidencia. Puede ser, porque entonces ahora Cristina hace desastre, que vuelva a Macri y escribe el libro primer tiempo, pero ¿dónde estamos? Y los demás, la dirigencia que tiene que... No es así. ¿Tiene unos minutos o está muy apurado? No, yo no estoy apurado, porque yo lo que hago es algunas reflexiones, y usted es muy inteligente, Martín. Bueno, me gracias. gusta escucharlo. A veces discutimos cordialmente, sí. pero normalmente tenemos un espacio donde tenemos el colchón de la democracia. Bueno. Donde tenemos lo que sabemos que son los derechos humanos, que es la independencia del Poder Judicial. Para nosotros es importante. Ahí estamos de acuerdo. La división de poderes no es un hecho de la Revolución Francesa, que está vieja. Yo les voy a contar una anécdota de Humberto Eco, para que no digan fulano de tal. Humberto Eco, en uno de los libros antes de morir, habla de la tecnología, del cambio, de la dinámica, de que no hay que parar el cambio, las sociedades necesitan cambio, pero dijo una cosa que escuchen: el martillo, la cuchara, hay cosas que nunca van a cambiar, es cierto, y eso va a convivir con el cambio, y entonces hay gente que es martillo, que es cuchara, y convive con él. Esto es lo que tienen que entender. La división de poderes es el martillo, es la cuchara. La independencia del Poder Judicial es el martillo, la cuchara. Eso no se sustituye, por eso que no hay cambio en los sistemas. Aguántese un poco, porque la charla va a ser interesante, pero la vamos a prolongar después de la pausa. Que Noel Brear, que hoy es senador, es un actor de la política correntina hace mucho tiempo. Sí. Recuerdo en el año 95-96, después de una interna radical, le hice un reportaje a Diego Brest. Él creo que había ganado la interna o era candidato, pero él estaba, digamos, en la cumbre del radicalismo. Y él me decía que la intención, lo que él pretendía para el partido, era que las internas dejen de ser el foco del radicalismo y que ahora el radical se enfoque en las elecciones generales. ¿Sea más competitivo? No, porque antes decía... una elección general es el paso previo a una interna dentro del radicalismo, diciendo que la interna era más importante para el radical que la elección general. Ese concepto, que obviamente cambió, derivó en estos 20 años de gobierno radical en la provincia de Corrientes. ¿Qué pasó para generar ese cambio? Yo te digo así rápidamente. Primero quiero ponderarlo, Diego Gres. Comí hace pocos días en Goya cuando estuvimos en el último viaje, también estaba Ocela, estaba aquí copando. Es un abogado de prestigio, un dirigente político honesto, prestigia la política, es un hombre que está en condiciones de ser convocado en cualquier momento. Digo, esta es mi opinión. Tengo la mejor relación humana, hicimos una amistad, fuimos diputado nacional 2 años en Buenos Aires juntos, ahí nos hicimos muy amigos, nos respetamos, siempre tenemos muy buenos recuerdos, y fundamentalmente un hombre de bien. Pero lo que quiero contar es cierto que el radicalismo, cortito, no quiero evadir la pregunta porque también quiero hablar bien de algunos dirigentes que aportaron a estos últimos 20 años. El radicalismo era quinto partido en Corrientes cuando nace la democracia. Uh-huh. Era el autonomismo, el liberalismo, el peronismo, el MIT y después el radicalismo. En el 83, cuando vuelve la democracia. Roberto Billing, Osvaldo Benítez, Socía, muchos dirigentes antiguos, históricos, y después veníamos nosotros todos jovencitos de 19, 20 años, esa era la brecha que había, hombre de 70 años y hombre así empezó la democracia. Armando Romero, que no me puedo olvidar, un dirigente de fuste, le tocó pelear contra una estructura que era una cultura social en Corrientes. El Pacto Autonomista no era un partido político, era una estructura social dominante, hegemónica, que no tenía reelección y que tenía un sistema de alternancia, lo que hacía oxigenar el sistema aparentemente y mantener el statu quo. Ese fue el modelo del pacto. Ese modelo del pacto, que era hegemónico, era muy difícil ganarle. No era un problema de actitud, al contrario, fuimos los primeros pioneros que dijimos no tenemos que intoxicarnos, contaminar y discutir y pelear con el pacto. Y lo hemos hecho muy duramente, de ahí nuestra seriedad, y crecimos mucho, pero nunca alcanzó. Después vino la pelea
entre el pacto y Tato Romero le hace lo que se llama el suicidio del grupo político del pacto, porque los bulones del pacto estaban del lado adentro. Siempre todo proyecto hegemónico muere de adentro, no muere de afuera. De afuera le facilitan las condiciones, hay opinión pública para que eso ocurra, los docentes, hay gente que quiere cambiar, pero la estructura murió por un grupo de élite de sustitución que aflojaron los bulones del lado de adentro. Al aflojar los bulones del lado de adentro caen todas las puertas y ahí entramos todos nosotros. Entonces, ahí se produjo un cambio cultural muy fuerte. Y después tenían un sistema de colegio electoral y tenían un sistema los concejales, también en los concejales y para elegir gobernador, en sistema indirecto. Entonces no hacían la teoría del 2-1. Se peleaban autonomistas y liberales, pero después se juntaban en el colegio electoral. Entonces peronistas separados, radicales separados, nos pasaban por el medio y llevaban todos los cargos. Yo me acuerdo un día nos cansamos. Está bien. Y dijimos, ¿qué está pasando acá? Que esto nos hacen el 2-1. Cierre de campaña del 2001. Termino de contar la historia. ¿Con lo que usted dijo? Sí, vamos a juntarnos radicales y peronistas, pero como era difícil porque teníamos problemas nacionales, dijimos, vamos a comprometernos a sacar esto del colegio electoral, esto de los electores, y el que tenga más votos, hacemos lo que se llama la ética de la oposición. El que tenga más votos en la oposición, le vota al otro. Es decir, el que saca menos votos, le vota al otro, pero no se juntan, para que la gente quede tranquila. Y es lo que empezamos a hacer y le pusimos muy nervioso. Y cuando estuvo a punto de ser gobernador. Sí, espere un poquito, porque el historiador me saca el foco. No, llevamos 10 minutos hablando de 20 años atrás, y quiero hablar de la actualidad. Y la actualidad. Sí. Y ahí vino Ricardo Colombi con Diego Bres y nosotros nos juntamos, hicimos un acuerdo de consenso, y el liderazgo en ese momento ya lo tenía Ricardo Colombi, que venía a ser un intendente exitoso en Mercedes, era el candidato a gobernador que se veía que podía ganarle a Tato Romero y al pacto y al peronismo, y eso es lo que ocurrió. Él se puso a la cabeza, todos acompañamos, hicimos un trabajo espectacular, y cuando nos dimos cuenta, le ganamos al PAN o le ganamos al pacto en segunda vuelta. Bueno, a ver, fue, y después todo el mundo decía, esto no va a durar 6 meses, porque teníamos minoría, no podíamos nombrar la justicia, no podíamos tener acuerdo en el Superior Tribunal, no podíamos tener... Me acuerdo que Armando Aquino Brito trajo la tesis, una doctrina muy buena de Tucumán, que era las prórrogas que podíamos tener mientras no haya acuerdo en el Senado, si no querían intervenir el Poder Judicial. No, eso fue una barbarie, yo me acuerdo. ¿Se acuerda usted? Bueno, es una locura, pero nosotros lo que hicimos, termino la idea. Sí. Nosotros no discutamos más porque ese tema nos lleva para un tema que fue polémico en algún momento. Lo que quiero decirte es que vos no preguntás más. Sí, querido, estamos hablando de actualidad y me llevaba 20 años para atrás. Perdón. Me planteaste el reportaje. Yo quiero hablar de los candidatos de ahora. Vos me hablás de los... Sí, lo que quiero decirte lo que quería es reivindicar el trabajo de Ricardo Colombi, de un grupo de gente, de Diego Bres, nosotros, es decir, todos trabajamos, todos sumaron. Flinta, y después podemos tener diferencias adentro, tomar una patalgina, pero nadie le puede reconocer el liderazgo que tuvo, el diseño estratégico que tuvo Ricardo Colombi, como tampoco puede desconocer el tema del liderazgo de hoy de Valdés. Bueno, acá digo con buena leche porque una buena gobernación. Está bien. Acá estuvo Zuleta Puseiro la semana pasada. Y él dejó una frase, yo el domingo se lo pregunté a Flint y le pregunto a usted. Él decía, creo que nos quedó eso en la cabeza. El radicalismo con Ricardo Colombi estuvo muy acostumbrado a discutir el presente porque venía de una situación conflictiva, problemática, y ahora con Valdés comenzó a hablar de futuro. Del diseño estratégico de futuro, sí. ¿Usted cree que ese es el gran cambio? Mire, el gran cambio es el cambio. No, está bien, pero más allá... pero no es un eslogan. Sí. El secreto nuestro, nosotros no tenemos alternancia de partido en el cargo, usted vio, por eso dije el pacto tenía alternancia. Sí. Nosotros nos oxigenamos donde un gobernador le entrega la banda a otro gobernador radical. Entonces, y fue una oxigenación del sistema. Pero habla bien de Valdés y habla bien de Ricardo Colombi. Ricardo cumple su rol de presidente, Valdés está cumpliendo como miembro pleno su gobernación, y lo convierte en un imaginario, porque lo que la gente vota no es pasado. Usted dijo bien, hablar de 20 años atrás es recordar rápidamente y convertirme transitoriamente en historiador. A mí me encanta, pero el tema es que no tenemos tanto tiempo. Acá lo que vale, la gente lo que vota es futuro.
vota imaginarios colectivos comunes. Por eso los historiadores definen a la nación no por el pasado, sino por el imaginario colectivo a futuro, que tienen ganas de estar juntos. ¿Y por qué a nivel nacional no podemos hablar de futuro y siempre hablamos de pasado? Porque a nivel nacional se eligió el camino de la grieta, y donde 400.000 personas de cada lado tienen de rehén a 45 millones de argentinos, ¿qué pasa, que son los fanáticos? ¿Qué pasa si Macri vuelve a ser candidato en virtud de lo que hoy nos dijo? Para usted. Para mí sería de terror. Uh-huh. Sería como el acomodador de Tres Fantasmas. Y porque no quiero que se dé el fenómeno de la retroalimentación entre Cristina y él. Hay que terminar con Cristina. Digo, terminar en términos de opinión pública, electoral. Macri no puede ser... Tuvo su oportunidad y tumbó el auto. Senador Cristina Kirchner tumbó el auto, por eso que tiene una masa crítica alta, pero no puede ser candidata a presidenta. Puede manejar algunas cosas. Y Alberto Fernández, el gran desafío que tiene es poder disciplinar internamente, que el fuego amigo no lo consuma, y ver si podemos cambiar algunas cosas para bien de los argentinos. Porque yo lo que no puedo entender es, estamos haciendo un campeonato, si la vacuna llega, no llega, ¿por qué no nos ponemos todos juntos a ver cómo hacemos para traer la vacuna? Porque yo no veo que la oposición nacional esté diciendo, usted se equivoca, vaya a este lugar a comprar la vacuna. ¿Pero qué es esto que estamos esperando? También le falta diseño estratégico a la oposición. Le falta diseño estratégico. Está faltando creatividad. Bueno. Tenemos que oxigenarnos, porque nosotros tenemos que exigirle a levantar el debate y a superar la grieta. Lo que no podemos hacer es ponernos a un lado de la grieta, ponernos con los 400.000 argentinos que quieren tener rehén a 45.000, porque estamos muy mal. Sí. Porque la Argentina no fracasó con Macri. La Argentina fracasó históricamente porque no supimos hacer una matriz productiva que es agroindustrial, más postindustrial, más industria. Como diría Toffler, no tenemos las tres olas: la agroindustria, la ganadería, la industria y el postindustrialismo. Entonces, con ganadería y con soja, usted no está por mantener 45 millones de argentinos y una deuda de 300.000 millones de dólares. Cada 5 años va a tener una transferencia de riqueza donde la inflación y el impuesto a los pobres. Senador, gracias por estos minutos. Podríamos seguir, pero tengo el programa prácticamente finalizado. Un gusto y lo voy a volver a molestar. De ya, muchas gracias. Bueno, última